Hola, mi nombre es Ronald Fabricio y en esta ocasión voy a dar explicación y vamos a intentar ayudarte en el tema de diseño de cuestionarios y formularios junto a mi compañero Rodrigo Garet. Primero que nada vamos a ver el tema principal. El tema que se va a llegar a tocar es el análisis de la importancia y los pasos para diseñar un cuestionario y formularios de observación en la investigación. Se describen objetivos, pautas y consideraciones éticas. Además, se abordan aspectos específicos para investigaciones de mercados internacionales y en redes sociales. En la siguiente figura vamos a poder ver cómo es que este aporta a la investigación de marketing. Es decir, que tenemos un proceso y en el tercer paso tenemos el diseño de cuestionarios y formularios para luego hacer un proceso de muestreo y tamaño de la muestra. Y bueno, así concretar con nuestra investigación. Primero que nada, cuestionarios y formularios de observación. La encuesta y observación son las dos principales técnicas para obtener datos cuantitativos primarios en la investigación descriptiva. Los datos deben de ser comparables para ser más rápidos, por eso debe utilizarse cuestionarios. Lo que sucede es que si nosotros llegamos, tenemos que preguntar a muchas personas, no podemos estar entrevistando, ya que además cada uno nos da una respuesta muy diferente, lo cual hace la tarea de análisis más tediosa y menos eficiencia al momento de realizar nuestra investigación, lo cual es diferente cuando se usa una encuesta, porque si damos a 40 alumnos la misma encuesta, tenemos las respuestas muy parecidas, o mejor dicho, las mismas, en muchos de sus casos, nos ayuda a analizar los datos. Objetivos de cuestionario. Traducir la información necesaria en preguntas específicas que los encuestados puedan y quieran contestar. Este es un punto muy importante, ya que nosotros, o el objetivo del cuestionario, mejor dicho, es que la persona que está respondiendo se sienta a gusto o simplemente tenga ganas de contestar, porque no, ese es nuestro propósito, mejor dicho, porque no podemos obtener información de alguien que renuncia a la pregunta o renuncia a nuestra encuesta directamente. Por eso es que tenemos que desarrollar preguntas que los encuestados puedan y quieran responder y que brinden la información deseada. Animar, motivar y alentar al encuestado a participar activamente en las entrevistas. Lo que tenemos que hacer nosotros, o al momento de diseñar esta entrevista, o mejor dicho, esta encuesta, estas preguntas, es minimizar la fatiga, el aburrimiento y la falta de interés para incrementar la tasa de respuestas. Como vuelvo a repetir, el objetivo de esta es que el encuestado no renuncie y nos dé unas respuestas más claras, lo cual nos termina beneficiando enormemente. Minimizar el error de respuesta. Evitar respuestas incorrectas o un registro y análisis inadecuados. Procesos y diseño de cuestionario. Primero que nada, tenemos que especificar la información que se necesita y el tiempo de entrevista. En el proceso de diseño de cuestionario comienza especificando la información necesaria que ya se determinó previamente durante el desarrollo del enfoque del problema. Luego se especifica el tipo de entrevista considerando cómo influye en el diseño del cuestionario las diferentes modalidades de la entrevista, personal, telefónica, por correo o por internet, impactan en la redacción y contenido de las preguntas individuales. Determinar el contenido de las preguntas. Una vez especificado lo que queremos obtener, la información que queremos, tenemos que diseñar las preguntas para la cual tenemos unos puntos clave. Primero, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿es necesaria la pregunta? Todas las preguntas deben contribuir a la información requerida o cumplimiento de algún propósito específico. Si alguna pregunta no aporta, es mejor sacarla, es mejor eliminarla para que así no estorbe en el momento de nosotros analizar estos datos. Luego, se necesitan varias preguntas en vez de una. A veces una sola pregunta es suficiente para obtener la información deseada de forma clara. Y es que es cierto, en algunas ocasiones nosotros tenemos que formular solo una pregunta y esta nos da un gran aporte, pero en la mayoría de casos tienen que ser más de una. Se debe evitar formular preguntas dobles que combinen dos o más preguntas en una, ya que puede generar confusión en las respuestas. Es preferible dividir las preguntas en varias para obtener información precisa y clara. Así que evitemos formular dos en solo una, mejor es dividirlas y tenemos una respuesta mejor estructurada, mejor y más clara para nuestro análisis. Superar la incapacidad del encuestado para responder.
Y esto voy, es que en un punto importante en el proceso es que el encuestado no renuncia a, a nuestra entrevista o a nuestras preguntas. Los encuestados pueden dar respuestas, no dar, mejor dicho, pueden no dar respuestas precisas y si no están bien informados o no pueden expresarse adecuadamente. ¿Ok? Lo que sucede es que cuando nosotros encuestamos tenemos que darle información o ya tal vez estos encuestados estén informados, pero si en el caso que no, no vamos a obtener respuestas precisas, por lo cual es recomendable que al inicio de la encuesta nosotros pongamos una pequeña información o al momento de presentar la encuesta demos información. Es importante verificar si los encuestados están informados sobre el tema antes de plantear preguntas específicas. Y en este caso, lo primero que se hace es una pregunta. Vamos a ver ahora la estructura de la pregunta, pero tengan en cuenta esto. Importante verificar si los encuestados están informados sobre el tema antes de plantear preguntas específicas. Ok, ténganlo en cuenta, vamos a tomarlo luego. Ofrecer la opción de no lo sé puede ayudar a identificar respuestas no informadas, así que es muy importante poner no lo sé en cuanto a las alternativas. Proporcionar información relevante antes de hacer preguntas puede mejorar la comprensión de los encuestados. Los encuestados deben ser capaces de expresar su respuesta, proporcionar apoyos visuales o descripciones que pueden ayudar. ¿Ok? Primer ejemplo. Antes de preguntar a los encuestados sobre sus hábitos de compra en línea, podríamos incluir una pregunta inicial para medir su familiaridad con la compra en línea. Además, podríamos proporcionar una breve descripción de cómo funciona la compra en línea para aquellos que puedan no estar familiarizados con el proceso. Esto asegura que todos los encuestados estén en igualdad de condiciones para responder las preguntas. Como dije, tenemos que dar una pequeña introducción o información de lo que hace nuestra empresa o lo que va o planea hacer o el proyecto que tiene o el área en el que trabaja para que ellos tengan una idea de este tema y así puedan contestar. Además de que a nosotros nos ayuda a ver si el cliente está informado o si no, lo cual ayuda enormemente al análisis de datos o al análisis de respuestas, mejor dicho, en nuestra investigación. Superar la renuncia del participante a responder. Los encuestados pueden no estar dispuestos a responder preguntas que no quieren, que requieren mucho esfuerzo o sobre información delicada. En este caso podemos poner de ejemplo, no sé, que una pregunta sea muy complicada o que te pregunte sobre tal vez cuánto ganas, que el tema del dinero es un tema muy delicado o muy incómodo de tocar. ¿Ok? Luego vamos a ver cómo solucionar. Tomen todos los puntos en cuenta. Se debe minimizar el esfuerzo requerido por parte de los encuestados, ofreciendo opciones de respuesta y utilizando formatos más simples. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es facilitar la respuesta de estos. ¿Ok? Para mejorar la habilidad de los encuestados para responder, se pueden proporcionar información relevante, formular preguntas de manera que les ayude a recordar o proporcionar ayudas visuales. Ok, no solo al principio no solo podemos poner información, tal vez a poner preguntas inteligentes que ayuden a recordar a ellos. O sea, en todo caso tenemos que apoyar a los encuestados para que no renuncien a bueno, mejor dicho, no renuncien al participar, a responder. Ok, es importante abordar la sensibilidad de ciertos temas delicados al final del cuestionario y utilizando técnicas de desensibilización como afirmaciones contra el sesgo y el uso de tercera persona para formular preguntas. Y esto va en el tema de dinero, pues podemos usar la afirmación. Por ejemplo, el esfuerzo por parte de los encuestados. Si les pedimos a las personas que recuerden y mencionen todos los departamentos donde compraron la visita, podría ser demasiado complicado y cansado. En cambio, podríamos ofrecerles la lista de opciones y pedirles que marquen el departamento donde hicieron compras. Por ejemplo, podríamos preguntar en su lista, en su última visita a la tienda, ¿en qué departamentos compró? Por favor, marque todas las opciones que aplique. Como podemos ver, este ejemplo se nos da en el libro, en el de investigación de mercados de Majota, del 2016. Se nos da este ejemplo que podemos ver aquí. ¿Ok? Es ropa para dama y aquí ponen el lugar de donde compraron. Pero claro, esto es un poco antiguo, ¿no? Un poco anticuado, porque ahora ya podemos usar Google Forms
y es más fácil usar Google Forms. Es más fácil plantear preguntas de ese tipo. El otro ejemplo es preguntar sobre temas delicados. Vamos a ir de frente al ejemplo. Sabemos que hablar sobre dinero puede ser incómodo, pero queremos entender mejor las situaciones financieras. Como vimos, se hizo una afirmación al principio, lo cual hace que como que se rompa el hielo o simplemente sentir más cómodo al encuestado. En una escala del 1 a 5, ¿cómo calificaría su nivel de comodidad al hablar sobre sus finanzas personales? Esta es una forma de persuadir o simplemente hacer la situación más amena, una situación más fácil para que nuestro encuestado conteste sobre el tema financiero, que es un tema súper delicado y complicado de tomar. Al utilizar estas estrategias, hacemos que responder a nuestras preguntas sea más fácil y cómodo para las personas, lo que nos ayuda a obtener respuestas más precisas y útiles en nuestra encuesta. Ok, establecer la estructura del cuestionario. Para que sea más sencillo, vamos a ver este gráfico o mejor dicho, este organizador visual. Preguntas no estructuradas y las estructuradas. Las no estructuradas se toman para datos más cualitativos, en cuanto, mejor dicho, ok, primero vamos a tomar el tema de establecer la estructura del cuestionario. Preguntas estructuradas. Vamos a enfocarnos en esto en esta ocasión. Ok, las estructuradas básicamente son las que tienen alternativas. Y las no estructuradas también se dicen las preguntas libres o las que tienen o simplemente son abiertas. Estructuradas de opción múltiple. Esta es la clásica pregunta de varias opciones que te vienen normalmente en los exámenes, test. Bueno, se entiende creo por el simple nombre. Las dicotómicas. Estas solamente tienen sí o no. Esto puede ayudar tal vez a que la investigación sea más rápida o más fácil de entender, pero al momento de tener que querer información más específica o temas más serios, esto no aporta mucho. Ay, perdón. El tema de escalares. Mejor dicho, las estructuras escalares. Como vimos en el anterior ejemplo, se pedía una escala del 1 a 5 para el tema de dinero, porque en esta situación es más sencillo. Vamos a ver ahora ejemplos. Escalares creo que se entiende, o sea, escalares simplemente del 1 al 5 o del 1 al 7. El tema es que cada respuesta se dé en una cierta escala, como su nombre lo indica. Ok, vamos a ver ahora, establecer la estructura del cuestionario. Para esto hice algo más sencillo, que es poner los ejemplos directamente para entenderlos, ya que al momento de establecer las estructuras tenemos que conocerlas. Y la primera, el número 1, se trata de las escalares. Como podemos ver, tiene la intención de comprar un automóvil nuevo en los próximos 6 meses y podemos ver una escala del 1 al 5 que se especifica. Como podemos ver también, la información tiene que estar ahí para el encuestado. Definitivamente no lo compraré y va hasta definitivamente lo compraré, que es del 1 al 5, ¿ok? Y obviamente esto va en escala del 1 que es casi nulo y al 5 que es una afirmación, es, es una super afirmación, por así decirlo. ¿Ok? El tema 2, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es su ocupación, mejor dicho? ¿Quién es su cantante favorito? Y estas son las preguntas abiertas, ya que aquí algunos encuestados se pueden llegar a expresar mejor o simplemente nos aportan más tener respuestas a preguntas abiertas. ¿Ok? Tiene la intención de comprar un auto nuevo en los próximos 6 meses. Y acá tenemos lo que es la pregunta dicotómica, con solo la opción de sí o no. Es más simple, más sencillo, pero claro, no podemos tener más información simple, o una especificación o tocar temas serios o más complicados, como por ejemplo, no sé, le preguntan a alguien, ¿qué opinas sobre tal asesinato? Claro, asesinato es un tema serio. ¿Qué opinas sobre tal persona que asesinó a tal persona? eh, que está bien o está mal. Entonces no puedes decir solo sí o no, pero es mejor decir sí, por qué o no, porque en ese caso las dicotómicas yo creo que están totalmente descartadas. Tiene la intención de comprar un automóvil nuevo en los próximos 6 meses y acá tenemos lo que es la de opción múltiple.
definitivamente no lo compraré, es probablemente que no lo compre, indeciso, es probablemente que lo compre, definitivamente lo compraré. Y acá tenemos la otra alternativa, que es otro, por favor especifique. Obviamente que esto aporta demasiado, ya que algunos clientes o encuestados no van a tener la opción o no van a encontrar la alternativa que ellos más prefieran, por lo cual es mejor poner otro y que ellos se especifiquen. Bueno, continuando con el tema de redacción de preguntas para encuestas o para cuestionarios, acá comenzamos con algo con una frase que me gusta, que es: una pregunta mal redactada puede provocar que los encuestados se nieguen a responder o respondan de forma incorrecta, lo cual no beneficia el análisis que vamos a realizar posteriormente. Y aquí nos dan algunas recomendaciones para poder redactar de preguntas de forma correcta. Es importante definir el tema de la pregunta. ¿Por qué? Porque si abordamos preguntas generales, preguntas que nos suman y ponemos en forma de relleno de la encuesta o del cuestionario, al final esa pregunta no va a tener ninguna relevancia en un análisis posterior. Y también se debe usar palabras comunes. Aquí hago un paréntesis para mencionar que posteriormente vamos a hablar del uso de cuestionarios a nivel internacional. Y aquí es muy importante mencionar, ¿por qué? Porque usar palabras que se usan solo a nivel local, a nivel nacional, eso no puede beneficiar de forma positiva. ¿Por qué? Porque puede haber algún sesgo en la respuesta de la persona. Así que es importante usar palabras que se usan en todo la comunidad hispanohablante. Y también evitar palabras y frases o preguntas ambiguas. Yo leí una pregunta que me gustó para ejemplificar eso, que menciona, decía así, era una pregunta de sí o no, que comenzaba: si alguna vez sufriste o conoces a alguien que sufrió algún tipo de acoso, marca sí o no. Aquí es muy ambiguo. ¿Por qué? Porque si marca sí, no sabes si la persona sufrió o algún conocido sufrió. Así que es mejor especificar o cambiar el tipo de pregunta. Y también equilibrar entre enunciados positivos y negativos para obtener una visión más completa de lo que queremos analizar posteriormente. Aquí hay un tipo de pregunta con sesgo, porque en las alternativas no tiene relación con el enunciado, porque menciona: en un mes normal, ¿con qué frecuencia compras en tiendas departamentales? Y aquí nunca, ocasionalmente, a veces, con estas opciones de preguntas no se puede medir nada, porque no demuestra ninguna relevancia. Mientras con la forma correcta se puede ya eh, tantear o se puede ya ver de una forma más clara en cuánto o de cuántas veces va a una tienda a comprar la persona. Vamos a ver la forma correcta de organizar las preguntas. Acá el primer punto fundamental es de comenzar de lo general a lo específico. Es tipo como un embudo. Aquí se puede ver, es esto: preguntas amplias o generales a preguntas más estrechas y específicas. Es como un embudo de marketing que comenzamos con lo más general: cuál es tu edad, qué género eres, de qué parte eres. Son preguntas que suman, pero son más generales. Ir pasando poco a poco en lo más específico del tema. Emplear también preguntas con filtros según la respuesta anterior. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, si nuestra encuesta está diseñada para personas de entre 25 a 30 años y la persona que está siendo encuestada marca que es de mayor edad, digamos, se le direccione a otra sección para que nuestro análisis sea más preciso. Y también evitar comenzar con preguntas abiertas, o sea, con preguntas que se pueda responder, o sea, que pueda ser de una respuesta muy amplia. Sigue una secuencia cronológica, así es relevante. O sea, una secuencia cronológica se refiere a que iniciar lo básico, o sea, con temas, como mencioné, más generales, pasar poco a poco hasta lo más específico.
Y también es importante abordar una temática a la vez y usar transiciones claras, o sea, dividirlo por secciones para que la respuesta sea la más adecuada, porque responder de todo un poco quizás a uno lo confunde y mucho. Y también, como mencioné, utiliza preguntas de filtro según sea necesario. Es igual, o sea, es usar preguntas según lo que nosotros querramos analizar. Aquí también tener en cuenta, es importante este punto, va más allá de las teorías, es un punto fundamental para que el encuestado se sienta bien realizando la encuesta. Es agradecer el tiempo, la atención y la confiabilidad de los encuestados. Respetar el tiempo. El tiempo promedio de una encuesta no puede pasar de los 30 minutos porque el cansancio y la concentración del encuestado baja notablemente. También es importante garantizar la confidencialidad de las respuestas y explica cómo se utiliza sus datos. O sea, en la parte final mencionar diciendo que estos datos se van a utilizar para tal fin y que vamos a garantizar la confidencialidad de estos datos. En encuestas organizacionales asegura a los participantes una copia de los resultados finales, o sea, cuáles fueron los resultados que la persona obtuvo. Aquí al final de la encuesta es importante o es casi fundamental poner un agradecimiento tipo, gracias por llenar esta encuesta, servirá mucho para un análisis de tal tipo. También en la encuesta es importante poner el formato y el diseño de esta encuesta. Si es una encuesta en formato de papel, es importante que esté bien impreso, porque si está la letra borroso, eso va a afectar de forma negativa a la encuesta. También es importante dividir el cuestionario en partes, lo cual facilita la organización. Y también es importante poner la prueba piloto para ver en qué partes estamos fallando, en qué partes no somos tan claros. Y posteriormente se lleva una revisión y evaluación. El uso de manera digital de softwares, estos son los principales o los más usados que encontré, es Google Forms, Microsoft Forms, Typeforms, Surbicate. Los más usados, según datos, son Google Forms por su facilidad de uso, por su facilidad de creación de encuestas y bueno, es una herramienta intuitiva en la cual uno se puede basar y puede ver cuán fácil es hacer un formulario o una encuesta. Y aquí, como mencioné antes, es importante, si nosotros queremos llegar a nivel internacional, adaptarlo al ambiente cultural. Esto implica, o sea, las diferencias entre cultura. Pongo un ejemplo, o sea, digamos, si tú estás haciendo un estudio sobre el consumo de carnes rojas derivados de la res, tú no puedes hacer esa encuesta en la India. Es poco probable que sea viable hacer esto. Y también las características demográficas pueden variar entre países como el estado civil, nivel educativo, tamaño de la familia, ocupación, ingresos, entre otros datos. Como mencioné, es importante tener estas consideraciones al diseñar un cuestionario. Y también si nosotros queremos abarcar otros mercados como el mercado de Estados Unidos, mercado de Europa, es importante tener una traducción fidedigna de lo que nosotros queremos o la esencia del cuestionario, porque hacer una traducción simple quizás puede cambiar o puede desvirtuar el objetivo del cuestionario. Aquí es un ejemplo de cuestionario el cual se usa de forma escrita, de forma en papel. Bueno, acá se usa sobre el plan de telefonía celular. ¿En qué tipo de plan usan las personas? Este cuestionario está aplicado en Estados Unidos.
porque las empresas de la pregunta 5 son de, de ese lado del mundo. Aquí es un resumen de todo lo que hablé. Determinar la redacción de la pregunta, organizar las preguntas en el orden adecuado, elegir el formato y el diseño, reproducción del cuestionario y realizar una prueba piloto. Y en base a eso, nosotros realizamos nuestro producto y hicimos un cuestionario, por lo cual se vieron los siguientes resultados. Estos son el rango de edad de personas que respondieron. En total hubo 22 respuestas hasta ese momento, en el cual la cantidad de personas que más respondieron tienen 21 años. Y bueno, eso fue la culminación de nuestra exposición y gracias docente y gracias compañeros por ver este video de nuestra exposición.